Continuando con la hora del economista, estimados colegas, tenemos el día de hoy la presencia, la visita de un colega reconocido. Nos estamos refiriendo al economista Gonzalo Alegría Barona. El colega economista Gonzalo Alegría es economista y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, ha sido docente universitario, catedrático y de vuelta al Perú, por supuesto, así es profesor de Economía Nacional e Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gonzalo es a la vez actualmente director ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel del Colegio de Economistas de Lima, encargado de elaborar informes para poder, digamos, atraer inversión extranjera al Perú. Estimado Gonzalo Alegría, bienvenido a tu casa. Yo sé que eres un amigo, eres un profesional destacado, un gran investigador, y bienvenido aquí al Colegio de Economistas de Lima para poder tratar un tema importante, un tema que tiene que ver con todo el debate académico actualmente que se viene discutiendo en los colegas economistas, que es justamente la política económica en el Perú, los efectos sociales y qué alternativas podemos vislumbrar de cara, digamos, al futuro, sobre todo conociendo y evaluando los efectos que tiene sobre millones de peruanos, ¿no?, en su futuro, en sus planes de vida, en su desarrollo profesional y laboral. Muchas gracias, David, por tu invitación. Y bueno, empecemos por algo muy sencillo. ¿Qué es la política económica y qué es la macroeconomía? Vamos a decirlo así, pero como con manzanitas. Adelante. Resulta que el padre de la macroeconomía, todos saben que se llamaba John Maynard Keynes, ¿no? Así es. Los gringos dicen John Maynard Keynes, ya lo dicen muy complicado. Bueno, pues John Maynard Keynes era hijo de un gran economista de Cambridge, que nadie se acuerda de él, claro, porque el hijo fue tan famoso. Y ese padre se llamaba John Neville Keynes. Y él hizo el primer tratado de política económica, que es académico, que se llamó Scope and Methods of Political Economy. Quiere decir enfoque y método de la política económica. Él escribe eso y su hijo no era economista. John Maynard Keynes era estadístico. Y resulta que dice, he leído el libro de mi padre y me he frustrado. ¿Por qué? Porque me dice que desde el tiempo de los faraones hasta la actualidad siempre ha intervenido el sector público en economía. Pero reconoce que el problema es que no sabemos medir. Y no sabemos tener políticas efectivas porque no sabemos medir el impacto. Entonces es cuando Keynes decide ser alumno en Cambridge de una segunda carrera. Y estudia economía con Marshall, que es el padre de la micro, y crea la macro. Entonces dice, qué bonita historia, porque todo quedó en familia. Por cierto, una familia increíble, porque la mamá de Keynes fue la primera alcaldesa de Cambridge y fue elegida 2 veces. Y su hermana se casó con un hombre que era médico, ella era bióloga y ganó el premio Nobel de Medicina, su marido con la ayuda de ella. Quiere decir que ahí cuando se reunían a desayunar hablaban de cualquier cosa menos de fútbol. Porque ya me dirás. Entonces, lo interesante para los economistas es que la política económica es el deber ser, y eso lo decía John Neville, el papá en su tratado, lo que quisiéramos hacer, pero el ser de las cosas es la economía positiva, frente al deber ser, que es la economía normativa. Entonces, por ejemplo, en la actualidad en el Perú hemos pasado, y aquí cito datos, del 2004 al 2019 la pobreza en el Perú se redujo del 59% al 20%. Que fue una época maravillosa. De 2004 a 2019, en 15 años, bajamos del 59% de pobres a un 20%. Pero llega la pandemia y nos disparamos hasta el 26% de pobres. ¿Y cuál es la parte triste de todo esto? Que se supone que como ya acabó la pandemia, deberíamos estarnos recuperando con mucha intensidad. Y como ustedes saben, por el escándalo que hubo de que no quería el gobierno que se publicara el informe del INEI, ¿no?, hemos llegado a 1.9 millones de pobres extremos en el Perú. Quiere decir, ya hay un 5.7% de la población en pobreza extrema y un 29% de pobres. Entonces usted me dirá, pero ¿y esto cómo se come? A ver, ¿qué es esto? Bueno, mira, 29% es la pobreza relativa. ¿Cómo se mide? Es una estadística. Naciones Unidas nos dice a todos, igualito. Mira, la mitad, menos de la mitad de tu renta per cápita.
Entonces tú coges el PBI, lo divides entre tu población, hasta los bebés, ¿ah? Ahí entra toda la población, menos las mascotas, todo el mundo entra, ancianos, bebés. Y dices, esto toca tanto por cabeza. Si tú estás por debajo de eso, de la mitad de eso, eres pobre. Para que me entiendan, por ejemplo, estamos en España y son $62.000 de renta per cápita. Pobre sería $31.000 al año. Estás en Perú y nuestra renta per cápita es $5.900 al año. Pobre sería, pues, 2.000 y pico. Pero tú imagínate un pobre en España con su pobreza acá. 30 y tantos mil dólares. Nos destroza. Entonces, ¿cuál es la idea? Esa es pobreza relativa. Por eso yo que he viajado tanto, me quedaba maravillado cuando una vez en Suiza me dicen en Davos, se ha disparado la pobreza en Suiza. Ya tenemos un 3% de pobres. Pero era esa pobreza relativa, pues de menos de la mitad, ¿comprendes? Obviamente no era pobreza extrema. Y en cambio la extrema es que te falta de todo. Entonces la preocupación para el gobierno actual es que le falta a la gente hasta para comer a 1.900.000 peruanos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la política económica? Protegerlos, y han aumentado el gasto corriente, el gasto en transferencias. El gasto corriente es el gasto de sueldos y salarios del sector público. Entonces, primer problema que tenemos, eso se llama política fiscal. Los impuestos y cómo me los gasto, cómo se lo devuelvo a la sociedad. Y por otro lado, el gobierno hace política monetaria. Pero en el Perú, la suerte es que la política monetaria es independiente y la lleva Velarde con el Banco Central. Entonces, para concluir, ¿qué está pasando? Que ha subido el gasto corriente, es decir, sueldos y salarios. Se está contratando más personal y más caro. Y se están haciendo algunas políticas demagógicas. Por ejemplo, se acaba de reconocer que a todos los militares y todos los policías, a los que yo respeto mucho y admiro mucho, cuidado, porque cada vez necesitaremos más su ayuda, porque la situación de la seguridad es mala. Pero lo que no puedes hacer es lo que estamos haciendo, que es que estamos volviendo a lo que se llamó en su día, pues, este tema de cuando les daban todo su sueldo completo, que le llaman cédula viva. Entonces, claro, eso no se puede hacer porque no se hace en ningún país del mundo. Quiere decir, tú puedes ser general del ejército de los Estados Unidos, no te vas a retirar con el 100%, ni te lo van a actualizar todos los años, porque entonces es una masa ingente de gasto que se va en defensa. Entonces, lamentablemente, eso no se puede hacer. ¿Qué está pasando en el Perú? La gente se retira con un 30% de sus percepciones de los últimos 2 años de sueldo. Y claro, puedes darle como tenían ellos ahora, un 57%, pero subírselo al 100%, eso es realmente demagógico. ¿Por qué? Porque no se ha calculado el impacto. Por ejemplo, otro tema que nos preocupa es las AFPs, que el gobierno va y dice, bueno, como le he quitado tanto dinero, ahora le voy a dar del IGB, del impuesto al consumo, todos los años un cheque a 4 empresas privadas, porque las AFP son empresas privadas, por 1.800 millones de soles. Eso no ha estado bien pensado, había que pensarlo un poco mejor, porque este paso que está ocurriendo, mira, el déficit público, que es, ya saben ustedes, superávit es si ingreso más de lo que gasto, déficit si gasto más de lo que ingreso, y presupuesto equilibrado, pues ahí se queda. Lo mismo pasa en el sector exterior, déficit de balance de pagos, superávit, etc. En nuestro caso, hemos pasado de un 1% que teníamos de déficit con respecto al PBI, al 1,5%, al 2% cuando llegó PPK, hizo todo el endeudamiento por las lluvias, eso. Sí. Pero en este momento, en abril, estaba ya en el 3.6% del PBI. Y este mes cierra en el 4%. Así es. Entonces ya no. ¿Por qué? Porque somos un país que nos hemos hecho famosos porque tenemos una estabilidad cambiaria, porque somos macroeconómicamente sólidos, y justo la política económica y la macroeconomía se tienen que llevar bien, porque al final, ¿quiénes lo crearon? El papá de Keynes y Keynes. Se tienen que llevar en familia. Entonces, lo que no podemos hacer es que el Congreso de la República del Perú está cometiendo demasiadas banalidades y errores, gastando demasiado, y concluyo diciéndote, problema central. Yo fui asesor del Congreso de la República de la Comisión de Economía.
Y lo que me llama la atención es que yo era el asesor económico. Y yo decía siempre, no podemos generar gasto. Porque eso viene en la Constitución. Quiere decir, no puede venir un congresista y decir, mira, tengo una ley que va a generar gasto. Entonces, ¿qué hacen ellos en la actualidad? Ponen simplemente, no genera gasto, pero es mentira. ¿Cómo le vas a subir el sueldo, o por ejemplo las pensiones, o todo lo habido por haber a la gente y decir que no genera gasto? El que genera gasto son los proyectos que hace el Ejecutivo y envía al Legislativo, eso sí, pero no cada congresista va a inventarse un gasto, porque entonces nos arruinamos, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Excelente descripción de lo que se viene manejando actualmente la economía peruana. Quería comentarte, digamos, con respecto a esta paradoja, ¿no?, del Perú siendo un país con muchas potencialidades, mucha riqueza, con un crecimiento en los últimos 20 años, y se habla, acá tengo justo el informe del BCR, del año 24, en marzo, cuando saca que el Perú ha crecido en los últimos 2 décadas un 4.1%. Sin embargo, la paradoja, y ahí justamente viene la preocupación y la pregunta, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Por qué el Perú, teniendo, digamos, un crecimiento y habiendo creado riqueza y contando con presupuestos y recursos, digamos, en el país, tenemos ese desequilibrio social y tenemos esas consecuencias a lo largo y ancho del Perú, sobre todo en los lugares más pobres, que es las regiones del sur, y están las estadísticas? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿A qué se debe que, siendo un país con potencialidades, tengamos esas injusticias y esas inequidades a lo largo y ancho del Perú? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, realmente el Perú siempre ha sido un país de atraso relativo. Yo estoy escribiendo un libro muy bonito que se llama Peruanistas, hacer que el Perú funcione. Y ahí en el libro la teoría es que vamos atrasados, siempre atrasados, pero no muy mal. Quiere decir, seríamos algo así como clase media baja a nivel mundial, ¿no? Entonces ese atraso relativo lo tenemos desde cuando vinieron los españoles, nos conquistaron el virreinato, y cómo hemos sido siempre atrasados. Entonces, ¿por qué somos atrasados? Con la República, sobre todo. Cuando llega la República, 1821 al 24, ¿no?, todo lo que tardamos en independizarnos, pues resulta que era la primera revolución industrial. Y en vez de nosotros estarnos preocupando de ver cómo íbamos a crecer, cómo íbamos a prosperar, cómo íbamos a hacer el comercio, cómo íbamos a tecnificarnos, nos dedicamos a balearnos entre todos, hasta que por suerte llegó Castilla, y Castilla empezó a ordenar todo porque hubo el auge del guano y del salitre. Pero justo cuando ya empezábamos a ser un país decente, el pobre Castilla se muere, obviamente, porque ya era muy mayor, y resulta que viene la invasión chilena. Y era la segunda revolución industrial. Ya tendríamos que haber fabricado motores, haber tenido electricidad. El Perú se vuelve a atrasar por culpa de la guerra del Pacífico. Y ya con traumas y problemas llegamos a la tercera revolución industrial, que es esta de la informática. Entonces el gran reto para el Perú es que estamos a punto de entrar en la cuarta revolución industrial, la de la inteligencia artificial, la robótica. Y ya venimos con un atraso tan grande. Miren, para ser un país desarrollado, lo que hay que hacer es insertarse en la cadena de valor global. Por ejemplo, acaba de hablar nuestro invitado mexicano, Viteri. ¿Qué ha sido lo bueno para ellos? El NAFTA. Ellos empezaron haciendo un acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Entonces eso los incorporó a grandes mercados, atrajo inversión extranjera directa, y eso es lo que los ha levantado. Nosotros mismos, el milagro económico peruano, que empieza desde Toledo con los tratados de libre comercio, es porque nos vamos incorporando a cadena de valor global. Mal, a media caña, pero nos incorporamos y crecíamos al 6% anual. Eso es bueno, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos crecer mínimo un 3% anual. Si no crecemos un 3% anual, no generamos suficiente empleo. Y fíjate que tenemos toda la población subempleada, desempleada e informal. Pero al final necesitamos, para que no empeore la situación, crecer al menos al 3. Entonces cuando te dice, este año nos va a ir bien porque vamos a crecer un 2, pero ¿de qué habla usted si España va a crecer un 4,5? Y es 1000 veces más rica que nosotros. Nosotros tenemos que crecer a ritmos fuertes, mínimo un 6. La gente dice que la frontera de posibilidades de producción, quiere decir el máximo que puede crecer el Perú, sería entre un 6 y un 8, pero yo creo que no. Yo creo que realmente el Perú podría llegar a crecer a veces entre 8 y un 10 si estuviéramos bien organizados. El problema es que no lo estamos, porque no sabemos engancharnos en ese mercado global de una forma más sensata, ¿no? Y de eso podemos hablar justamente, de la inversión extranjera directa y cómo atraerla. Sí, justamente en eso queríamos llegar y arribar, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros, en esta coyuntura de
digamos, de limitaciones, de crisis, poder, digamos, plantear alguna propuesta alternativa, considerando, por ejemplo, que los niveles de corrupción en el país es grave, es terrible, se ha agudizado, se ha incrementado, y sobre todo también teniendo las calidades de inversión en educación que también se ha deteriorado en los últimos años, porque se habla también del valor hombre, de los valores y la ética en la conducción pública. Los hombres que toman la decisión no están pues preparados o no tienen con la suficiente fuerza moral y ética para conducir los destinos del Perú. Ahí, por ejemplo, queríamos que tú finalmente puedas recomendar qué estrategia podemos implementar para que el país encuentre su camino. Justamente le ha mandado una carta el Comité Anticorrupción de la OCDE. Nosotros queremos ser miembros de la OCDE desde hace ya como 15 años, que vamos trabajando ese tema. Cuando yo fui profe en Centrum, la Escuela de Negocios de la Católica, que además es un centro de investigación muy bueno, y estuve ahí 7 años y medio investigando y eso, hicimos un comité para ayudar al Perú a entrar a la OCDE. Subió PPK e inauguró una cumbre con todos, el Banco Mundial, el fondo ahí en Centrum, que nos hizo mucha ilusión. Bueno, pues resulta que acaba de mandar una carta al Comité Anticorrupción de la OCDE diciendo que el Perú está mal y que no está cumpliendo con normas anticorrupción y que eso le va a impedir su incorporación a OCDE. ¿Cuáles son las normas anticorrupción de Naciones Unidas? Pues el tema es bien sencillo, fíjate, muy ingenioso. Crear sistemas para que no pueda ser corrupto. Quiere decir, la idea no es castígalo, métele 80 años de cárcel, flagélalo, porque eso no sirve de nada. Lo que hay que hacer son los sistemas para que no pueda ser corrupto. Por ejemplo, el sistema de concurso público de obras de Dinamarca, que es impecable. Y entonces tú preguntas a los daneses y dicen, no, todo funciona. Pero entonces debemos hacer benchmarking, quiere decir, copiar best practices, ¿no? Las mejores prácticas de los demás. Y en ese sentido, yo cuando estuve en el banco inglés, en Lloyds Total Service Bank, que fui marketing manager de la Pan European Division, tuve el privilegio de ver desde una perspectiva ya, tú sabes que después de Nueva York, Londres es la gran plaza financiera, así es. Todos estos sistemas que son muy buenos. ¿Qué tenía que hacer el Perú? Y lo ha hecho, oficialmente sí. Ha sacado una ley para que todo el sector público tenga un sistema de gestión documental digital con sello de tiempo y firma digital cada empleado público. Y con eso ya tienes la trazabilidad y ves si hay problemas, cualquier cosa la detectas. Problema, que sacan la ley diciendo, cada municipalidad, cada región, cada ministerio decidirá el calendario de su aplicación. Entonces, como comprenderás, no lo ha aplicado ni Cristo acá, ¿no? Porque no lo aplicó nadie. Entonces, la idea es, no, pues no podemos ser así de laxos. Si queremos funcionar a escala internacional. Cuando yo llegué a España a estudiar, era el año 82. Y el 84 me fui a ver a la administración pública catalana. Y los catalanes ya tenían sistema de gestión documental con firma digital y sello de tiempo. Entonces yo dije, qué barbaridad, porque todo me parecía súper moderno, ¿no? Y fíjate qué pena el que estemos aún nosotros tonteando. Tenemos que tomar las medidas adecuadas si se sabe cuáles son. El problema es que no hay voluntad política. Y concluyo con una pequeña reflexión. Nos han bajado de puesto en la competitividad. De forma que nosotros en el año 2020 éramos el puesto 52 de 67 países que se les mide la competitividad. Y después hemos ido bajando y hemos llegado del 55 en el año 2023 a un 63 este año. Hemos bajado 7 puestos de competitividad. ¿Y por qué hemos bajado la competitividad? Dice el informe correspondiente que es por mala gestión pública. Entonces eso sí es terrible, porque ni siquiera es que el país no funcione, sino que estamos pasándola demasiado mal. Ahora, todos los que dicen que se debe adelantar las elecciones, yo ya no creo que debamos adelantar porque no va a cambiar el calendario electoral. Ya queda muy poco, hay que armarse de paciencia y recordar solamente que si seguimos así nos van a quitar ese privilegio que tenemos de un riesgo país bajo, y al tener un riesgo país bajo pagamos poco por la deuda pública. En cambio, si nos suben el riesgo país, se nos va a encarecer y vamos a volver a los problemas de la deuda y todo eso que tuvimos antes. Entonces, ojalá, hoy salió en el diario La República que los empresarios dicen que el Estado es fallido, que están preocupados, las cámaras de comercio, las MIPES, etcétera, en primera plana, ¿no? Yo te digo que lo que tiene que hacer el gobierno ahora sí
es llamar a esos que lo están soportando, le están dando su apoyo en el Congreso para tener una agenda seria, ¿no? Y hacer política económica como se debe. Como debe ser. Muy bien, excelente la intervención de nuestro colega Gonzalo Alegría. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu participación y estimados amigos, volvemos en unos minutos. Adelante, producción.